¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hoy es domingo 26 de diciembre, mis hermanos, y pues ya gracias a Dios pudimos celebrar la Navidad y yo espero que hayan pasado un buen tiempo con la familia, la cena, los regalos, pero sobre todo que Cristo haya sido el centro, mis hermanos, en esta celebración que tenemos, pues cada año, ¿cierto? Hermanos, pues estamos muy felices, muy gozosos, mi esposa y yo, nuestro hijo. Pues como ustedes ya saben, pues ya tuvimos nuestro súper regalo de Navidad, como algunos ya saben, y si no saben, bueno, pues ya lo sabrán en las próximas semanas. Hermanos, pues la semana pasada hablamos, o fue una predicación de Navidad, pero hace 2 semanas, ¿verdad? Tuvimos lo que fue, pues seguíamos con nuestro libro de Hechos. De hecho, mis hermanos, pues vamos a estar tocando el día de hoy ese libro de Hechos, el capítulo número 18, del versículo 1 al 17. Y la próxima semana, si el Señor permite, que ya es año nuevo, pues tendremos, mis hermanos, una predicación del año nuevo, ¿ok? Así que yo sé que de repente ha habido algunos cortes del libro de Hechos, pero bueno, pues la ocasión, ¿verdad? Las fechas lo han ameritado, ¿ok? Saben que generalmente no hacemos eso, pero cuando hay fechas especiales, pues bueno, pues tendemos a hacer algún corte de la serie, descansamos de ella y vemos algún tema en específico, ¿verdad? Bueno, todos nos quedamos que hace 2 semanas en la predicación titulada ¿Cómo conocer al Dios no conocido? Después de que Pablo fue expulsado de Tesalónica y después de Berea, él llega a Atenas y él se sorprende por la cantidad de personas, mis hermanos, que estaban sumidas en la idolatría. Atenas era un lugar de culto increíblemente grande y de hecho un filósofo de forma irónica decía que eh, había más ídolos en Atenas que personas, y posiblemente era cierto. Y él encuentra de todos los que vio todos los ídolos, dice que su corazón se enardecía porque pues Pablo como judío y como cristiano ahora tenía un celo vivo por el Dios verdadero, que es Jesús, que es Cristo, que es Dios, y encuentra una estatua que dice al Dios no conocido. Bueno, pues precisamente ese Dios que no conocen es el que yo predico, ¿verdad? Y encontramos, mis hermanos, que él comienza a predicar de Jesús, de la resurrección, y la gente dice, pues, ¿quién es este palabrero, no? O sea, ¿qué trae aquí nuevos dioses, nuevas costumbres que ni conocemos? Y invitan a Pablo a ir al Areópago, que era el lugar donde se discutían formalmente las cosas, pero también se hacían ahí juicios. Así que Pablo va para allá y había en aquellas personas dos corrientes muy fuertes, que eran los epicureos y los estoicos, que eran básicamente dos corrientes de pensamiento que estaban inmersas en el pensamiento griego, romano, pero que también a la misma vez eran cosas completamente diferentes. Dijimos que los epicureos eran gente la cual, pues ahora sí que vamos a gozar el cuerpo a más no poder, fornicación, inmundicia, lascivia, tomaderas, porque pues, aquí se acaba todo, ¿no? Y lamentablemente, mis hermanos, y sobre todo estas fechas, mucha gente vive así, en tomaderas, en fornicación, ocupan la Navidad para hacer todas sus tonterías, lamentablemente, en vez de celebrar a Jesús que vino a nacer para morir por nosotros. Y también estaban los estoicos, que eran gente que decía, bueno, no, hay que privarse de todo, no hay que hacer nada, todo es malo, y así vamos a llegar a tener una vida plena. Igual lo mismo ahora, hermanos, hay gente que está en la iglesia, que se priva de todo, son legalistas, y realmente no gozan de esa libertad que hay en Cristo. Libertad para no pecar, pero sí libertad para hacer muchas cosas, hermanos, y tener diversión como creyentes, ¿ok? Así que Pablo comienza a compartir del Evangelio. Y llega un punto en el cual, pues, Pablo habla sobre el Dios no conocido. Él ocupa de lo conocido, de lo desconocido, de lo conocido, lo desconocido para compartir la palabra. Y todos le escuchan muy atentos. Pero cuando Pablo habla acerca de lo que es Cristo y la resurrección, la gente se comienza a burlar. Y dicen,
Esas son patrañas, Pablo. ¿Cómo crees que la gente va a resucitar de los muertos? Eso es imposible. Como hoy en día, ¿no? Que la gente no cree en la resurrección de Cristo. Y otros le dicen, Pablo, queremos escucharte esto otro día. Mas, sin embargo, Pablo pues no regresa a, a Atenas y se va de ahí, aunque hubo gente que se convirtió y seguramente hubo una iglesia en Atenas que seguramente pasó mucha oposición por la idolatría que había ahí, pero por más oposición que haya, recordamos las palabras de Jesús, yo formaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, ¿cierto? Y esa es nuestra esperanza, hermanos, que a pesar de que estemos en un lugar tan lleno de pecados, tan lleno de maldad y tan lleno de perversión, las puertas del Hades no prevalecen sobre la verdadera iglesia que está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Así que mis hermanos, pues así es como Pablo da a conocer al Dios no conocido, a nuestro Salvador Jesucristo, y después de ahí Pablo parte para un lugar llamado Corinto, donde allí, hermanos, es donde vamos a posicionarnos en esta mañana para hacer la predicación del día de hoy, ¿ok? Así que ve por favor a tu Biblia en Hechos capítulo 18, nos faltan 10 capítulos más y terminamos, hermanos, ¿ok? Así que Hechos 18 y vamos a ver lo que he titulado Ánimo para los siervos de Dios. Ánimo para los siervos de Dios. Yo creo que es muy bueno dar ese ánimo, ya estamos acabando el año, y sobre todo, mis hermanos, pues para los que servimos a la palabra y para aquellos que comparten el Evangelio, no tienes que ser pastor ni líder de la iglesia, con que seas tú creyente, eres un siervo de Dios. Y tienes que obedecer al Señor, tienes que compartir la palabra y Dios te da ánimo en esas circunstancias, ¿ok, hermanos? Entonces, mis hermanos amados, vamos por favor a orar esta mañana y damos inicio a este estudio, ¿ok? Oremos. Señor, te damos en esta mañana las gracias porque tú has sido bueno con nosotros desde que nacimos prácticamente, nos has otorgado la vida eterna en su momento, en el momento de la redención que tú nos diste arrepentimiento y fe para llegar a ti. Señor, te damos gracias porque podemos celebrar el nacimiento de Cristo hace escasamente 2 días. Y Señor, te pedimos que en esta última predicación del año, tú nos bendigas, Señor. Tú nos sigas llenando de esperanza, Señor. Podamos seguir siendo transformados a la imagen de Cristo. Y Señor, que esa palabra que es fresca en nuestra vida pueda, Señor, seguir moldeando, Señor, nuestros corazones para gloria y alabanza de tu nombre. Dejamos esta última predicación del año en tus manos, Señor Jesús, y que la gloria y que la honra y que la alabanza para ti, en nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues entonces dijimos que la predicación es ánimo para los siervos de Dios y como punto uno tenemos la compañía de amigos. La compañía de amigos. Hermanos, así como tenemos al Señor que está siempre a nuestro lado, Él nos ha dejado de aquellos hermanos, el cuerpo de Cristo, su iglesia, amigos para que podamos estar con ellos, podamos compartir las cosas y de esa manera, mis hermanos, poder tener ese compañerismo y esa empatía y esa fortaleza, ¿verdad? Que unos a otros en el amor del Señor nos podemos dar, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿por qué no leemos, mis hermanos, primeramente el versículo número 1, ¿verdad? Que dice así. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Bueno, después de todo el relajo que hubo en Atenas y de que gente se convirtió y bueno, se estableció, se piensa que ahí se estableció una iglesia, bueno, pues Pablo se va para Corinto, ¿verdad? Donde tenemos esa preciosa carta, o 2 cartas a los Corintios, donde vemos que los hermanos tienen todos los dones, pero viven vidas bien carnales. Pero bueno, esa sería una predicación para otra ocasión, pero en Corinto hubo mucho fruto, mis hermanos. Hubo mucha gente que se convirtió al Señor. Y aquí vamos a ver cómo fue que llegó Pablo, ¿verdad? Y también cómo fue que tuvo amigos y estuvo en el ministerio, ¿ok? Versículo 2, por favor, versículo 2 y 3. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer,
pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hermanos, aquí hay cosas bien interesantes aquí. Primero, tenemos aquí a Priscila y Aquila, ¿ok? Dicen ellos, dice la palabra que aunque ellos eran del Ponto, ellos venían de Roma. No sabemos qué tiempo estuvieron por allá. Seguramente, pues, un tiempo considerable. Seguramente tenían ya casa, tenían ya sustento, tenían ya, pues, una vida establecida ahí. Pero por azares del destino, si lo quieres llamar así, pero Dios está en control de todo, ¿verdad? Claudio dice que ordena que los judíos salgan de ahí. Se cree que él manda a salir de Roma porque los judíos ya estaban comenzando a ser, no de estorbo, pero sí por la religión judía. Y como el romano común pues adoraba a otros dioses, ya no querían a los judíos. Así que fuera de aquí, o sea, no queremos más judíos acá. Así que entre todos los judíos que salen de Italia, de Roma, Aquila y Priscila tienen que salir de aquel lugar. Y hermanos, vamos un poquito más allá del texto. Imagínate a Priscila y Aquila que adoraban a Dios y tenían ya una vida pues, establecida en Roma, ¿verdad? Y ahora sale la situación de que hay que huir, hay que salir de aquel lugar porque es una orden del emperador y pues si no te sales te matan, ¿no? Yo creo que hubo decepción de parte de Aquila, de Priscila. Yo creo que hubo frustración, hubo tristeza. Llevamos aquí tantos años, tenemos ya una casa posiblemente, estamos establecidos, tenemos una sinagoga a la que vamos, tenemos ahí amigos, tenemos inclusive el ministerio, ¿verdad? Y ahora tenemos que salir a otro lugar. Aquila, ¿qué vamos a hacer? Priscila, no sé, pero lo que dice es que Dios está con nosotros y sea a donde sea que vayamos, Dios nos va a tener adelante, nos va a proveer. Y hermanos, yo les puedo decir esto porque es increíble el tiempo que llevamos aquí y el Señor nos ha provisto de todas las cosas. Y cuando salimos de Wichita estábamos muy tristes, esa es la verdad. Pero el Señor está aquí, su mano ha sido completamente, completamente con nosotros. Y de primera mano podemos decirles, hermanos, que Dios es fiel en sus promesas. Y lo va a hacer en las suyas, hermanos, cuando realmente hemos creído en Él y hemos dejado nuestra vida en Él. Así que, pues ahora sí que van a la aventura, confiando en Dios, Priscila y Aquila. Y casualmente, coincidentemente, pues dijimos que no creemos en las coincidencias, sino en las diosidencias, hermanos. Llegan a Corinto, donde también casualmente llega Pablo. Y casualmente ambos se dedican a hacer tiendas, a hacer casas de aquella época para vivir. Dice el texto en versículo 3, y como Pablo era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¡Wow, mis hermanos! ¡Qué bendición esto! Yo no sé si Priscila y Aquila eran creyentes, parece ser que no, pero Pablo aquí ve una oportunidad de trabajar con ellos, asociarse con ellos, trabajar, sustentarse, compartir el Evangelio y que ambos sean creyentes. Hermanos, a Dios no se le escapa nada. Dios arma cada parte de rompecabezas de tal forma que uno puede hacer de bendición aun cuando Dios te saca de un lugar donde tú estabas creciendo como persona, como ser humano, como creyente, como hijo de Dios, como líder inclusive de una iglesia. Dios te saca de ahí para ser de bendición en otro lugar y si Dios quiere te va a traer de regreso. No tengas, no tengas duda de eso, mis hermanos, porque Dios es fiel en las cosas que Él hace. Y, y vemos aquí a Pablo, vemos aquí otra situación muy interesante, y sobre todo para los pastores. La iglesia debería sostener a sus pastores. Debería hacerlo. Y gloria a Dios por eso, porque el obrero es digno de su salario.
Pero cuando no es posible, porque no es posible, hermanos, uno puede trabajar. Y como ustedes bien saben, yo en su momento trabajé y pues hermanos, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque podemos trabajar. Y Pablo cuando tuvo la oportunidad, porque no había iglesia, no había para sostén de él, trabajó. Dios le dio trabajo. Y él pudo sostenerse con sus propias manos. Así que, sea como sea, de tiempo completo en la obra, de tiempo parcial, Dios siempre provee para sus hijos. Siempre, mis hermanos. Siempre provee, ¿cierto? Así que qué bonito lo que aquí encontramos. En la providencia de Dios, en su soberana voluntad, Dios proveyó de amigos para Pablo, de sustento para Pablo y de que Aquila y Priscila llegaran a los pies de Jesús. Gloria a Dios por eso, hermanos, ¿cierto? Versículo 4. Porque Pablo obviamente no se iba a pasar solamente haciendo tiendas, hermanos. Eso era para sostenerse. Eso era para hacer de bendición a Aquila y Priscila, conocer a Cristo Jesús y discipularles. Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Pablo era una persona que estaba entregada a la predicación, entregado al ministerio y discutía con la gente. Jesús es el Cristo. Ah, ¿no me crees? Bueno, mira, aquí está la palabra. Isaías 66, Isaías 9. En toda la Biblia se demuestra que ese Jesús que vino aquí a la tierra, que ustedes mataron en la cruz, es el Cristo. Y Pablo era muy inteligente, usaba su inteligencia. Hay que usar la inteligencia, hermanos. Usar la palabra, ser inteligente, el raciocinio para persuadir a la gente que llega a Jesús. Y mientras discutía con ellos en la sinagoga, los sábados o entre semana, también hacía tiendas. Tenía comunión con sus amigos. Y eso era su contrapeso. Discutía con los judíos griegos y era un borlote y seguramente Pablo llegaba muy drenado de energías a su casa, a su tienda. Y bueno, estaba con los hermanos, con Priscila y Aquila compartiendo, trabajando. Y Dios le daba paz. Y Dios le daba comunión con sus hermanos. Y Pablo podía sentirse eh, descansado en el Señor, verticalmente y horizontalmente con sus amigos. ¿Cierto, hermanos? Todos tenemos amigos con los cuales podemos llegar a cualquier hora del día, hablarles por teléfono, un WhatsApp. ¿Sabes qué? Necesito hablar con alguien. Y poder hablar con esa persona y sentir ese alivio, orar con esa persona, tener amigos en el Señor y ayudarnos unos a los otros. Así que, mi hermano, mi hermana, si no tienes amigos, tenlos, aunque sea uno, que sean creyentes, para poder compartir tus cargas, ellos las suyas, y poder ser de bendición los unos a los otros. Versículo 5. Así que dice aquí, cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia. Recordamos que Pablo mandó llamar a Atenas a Silas y Timoteo, pero hasta ahora es que han tenido oportunidad de ir con Pablo. Pero como ya dijimos, Pablo no se quedó solo. Dios en su providencia le permitió, le proveyó de sus amigos para que él pudiera tener esa compañía y poder estar tranquilo. Dios es tu mejor compañía, Cristo es tu mejor compañero. Pero también Dios nos provee de amigos en esta tierra para ministrarte, para ayudarte, para estar contigo. Amén. Eso nos lleva, mis hermanos, a el punto número 2, mis hermanos. La bendición de los convertidos. La bendición de los convertidos. Versículo 5 hasta el versículo número 8, ¿ok? Así que vamos a cambiar aquí rápidamente. Del 5b hasta el 8, ¿ok? Dice así el 5b. Así que llegan Pablo y Timoteo y dice, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos, Pablo estaba dedicado completamente a la obra, pero como no había sustento, también hacía tiendas. O sea, Pablo trabajaba doble. Y es un buen ejemplo
para nosotros que estamos en el liderazgo, en el pastorado, como ya dije, cuando hay, y cuando no, bueno, hay que trabajar. Dios siempre provee para los suyos, hermanos. Y Pablo, yo me imagino en la mañana, parándose muy temprano, teniendo su devocional, orando, Señor, permíteme, por favor, dar tu palabra sin tropiezos, y bendice mi trabajo. Y hacer su devocional, Pablo en la mañana, dedicar parte de la mañana y parte de la tarde haciendo tiendas, y después de eso, ir a la plaza pública, ir no sé, a algún lugar, si era sábado, ir a la sinagoga, obviamente, y testificar. El Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, señalan a Cristo, a Jesús, es el Cristo. Yo estaba en contra del Cristo, pero Cristo me encontró en el camino a Damasco y me convirtió, y mira, ese es el Cristo que yo predico. Pablo ocupaba su testimonio. Pablo ocupaba las Escrituras, testificando que lo único que puede salvarnos es Cristo Jesús, que ya ha venido. Versículo 6. Pero cuando ellos, o sea, los judíos, se le opusieron y blasfemaron. Ay, hermanos, qué tristeza me da esa palabra. Y blasfemaron. Qué terrible es blasfemar en nombre de Cristo, en nombre de Dios. Aún así hay perdón, hermanos. Puede haber perdón si te arrepientes de corazón. Pero qué terrible blasfemar de Jesús. Todo por querer seguir una religión vana, vacía y sin fruto. Y lo mismo pasa ahora, mis hermanos. La gente que está en la religión popular blasfema de Cristo. Creen más en una supuesta virgen, en un supuesto santo, que creer en Jesús. Cuando se está bien claro en la Escritura que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que llega a este punto, ¿verdad? Que si lo ponen y blasfeman, que dice Pablo, hasta aquí. Yo no puedo soportar eso, que blasfemen el buen nombre de Cristo, el buen nombre de mi Jesús. Dice que Él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio y desde ahora me iré a los gentiles. Hermanos, este punto es un parteaguas increíble. Pablo, con toda certeza, con un corazón limpio delante de Dios, dice, yo les compartí. La culpa es sobre ustedes. Dios no puede juzgar de eso porque yo de corazón les compartí el Evangelio. ¿Ustedes no quieren saber nada? Yo me voy con los gentiles. Se acabó. Ya estuvo suave. Pero mi hermano y mi hermana, yo te quiero preguntar esta mañana, porque yo sé que tú has compartido el Evangelio. Yo no sé cuántas veces le has compartido el Evangelio a alguien. Pocas veces, una vez, ninguna vez, muchas veces. Pero yo lo que sí te quiero preguntar y desafiar esta mañana es, tú puedes decir como Pablo, amigo, amiga, yo te amo, familiar, yo te amo, pero hasta aquí. Yo soy limpio porque te he compartido una y otra vez, pero el Señor me está mostrando que hasta aquí debo de compartirte. ¿Puedes decir tú eso, mi hermano, mi hermana? O ni siquiera has compartido el Evangelio. O te limitaste a medio compartirlo y como no te dijo nada, se enojó. Ay, yo ya cumplí. Hermanos, nosotros compartimos y compartimos y compartimos el Evangelio hasta que el Señor me indique lo contrario. No hasta que yo piense que es suficiente, hasta que el Señor me indique lo contrario. Sí, bueno, yo ya compartí, vez tras vez, el Señor me está mostrando que ya no debo de compartirle, ahí es asunto de ellos. Pero yo quiero que tú, mi hermano, estés limpio de tu conciencia de que realmente has compartido a la gente que tienes que compartir. Porque es tu obligación y es tu privilegio. De gracia recibiste el Evangelio, de gracia da. Amén. Así que aquí hay un parteaguas porque Pablo ya no va a compartir a los judíos abiertamente. Ir a la sinagoga, ahora va a ir con los gentiles. Por eso es que Pablo tiene el ministerio de la incircuncisión y Pedro de la circuncisión. Pablo de los gentiles, Pedro de los judíos, ¿ok? Así que
Yo soy limpio, desde ahora miré a las gentiles, versículo número 6, 7, perdón. Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Mis hermanos, Pablo aún se quedó a un ladito de la sinagoga, por si algún judío, ¿verdad?, quería hablar con él, quería preguntar de Jesús. Ya no iba a ser abiertamente el compartir la palabra a ellos, pero si ellos venían a hablar con él, Pablo tenía siempre el corazón dispuesto para predicar de Cristo. Y ya con este hombre llamado Ticio Justo dice que adoraba a Dios. O sea, por el nombre, él es una persona romana y de alguna forma él creía en Dios y obviamente pues Pablo le compartió el Evangelio y él creyó en Cristo. Así que donde va Pablo, mis hermanos, donde llega Pablo, él está haciendo de bendición a la gente. Primero con Aquila y Priscila, ahora con este hombre justo, Ticio Justo. Y aquí no vas te vuelvo a preguntar, mi hermano, mi hermana, donde Dios te pone a ti, tú estás siendo de bendición. Tus vecinos pueden ver que tú eres un creyente genuino. Tus trabajadores, si es que eres patrón, o tus compañeros de trabajo pueden ver lo diferente que hay en ti por ser creyente. En la iglesia tú puedes ser visto como alguien que realmente ama a Jesús. Yo espero que sí, mi hermano. Yo espero que podamos ser como Pablo, que en el lugar donde estemos podamos ser de impacto, de bendición y de conversión a la gente sin Cristo. Versículo 8. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Hermano, escucha bien esto. El oficial de la sinagoga, no el que vivía ahí, o sea, el que oficiaba, el que estaba ahí en la sinagoga, pues que tal vez le daba mantenimiento, creyó en Cristo. Y no solamente él, toda su familia, hermanos. Y muchos de los corintios, gente no judía, gente romana, gente gentil, al oír qué, al oír el evangelio, creían. Y como muestra de su arrepentimiento a Jesús, como muestra de su conversión, se bautizaban. ¡Wow, mis hermanos! ¡Wow, mis hermanos! ¡Qué impacto del evangelio! ¿Qué impacto de una persona que está realmente entregada al Señor? Ciertamente Dios tiene sus escogidos y Dios tiene la gente que se va a convertir, pero qué impacto grande puede ser Dios con aquellos que dedican su vida al Señor. Mi hermano y mi hermana, estamos a punto de acabar el año. Yo no sé cómo te fue este año, pero yo espero en el Señor que el próximo año, si Dios permite que tú pases el próximo año, donde quiera que tú estés, seas de impacto a la gente. Pero sobre todo, mi hermano y mi hermana, que tú seas impactado por Cristo en tu corazón. Porque si tú eres impactado por Cristo en tu corazón, todos los que te rodean, empezando por tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, van a ser impactados por tu vida digna de un siervo de Cristo. Amén. Así que tenemos esa comunión con amigos que Dios pone en nuestras vidas. Y también tenemos ese impacto que podemos hacer como creyentes al llevar a la gente a Jesús. Vayamos por favor, mis hermanos, al punto 3. La comunión con Dios. Hermanos, qué hermoso cuando tenemos esa comunión con el Señor. Todos los días, ese tiempo de oración, de llevar al Señor nuestras cargas, nuestras dudas, nuestras limitaciones. Y que Él nos escuche, que Él nos dé fortaleza, esperanza y paz, hermanos. Eso es, hermanos, tengan ese tiempo con Dios, es lo mejor que pueden hacer. Versículo 9. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles.
así como había gente que se convertía a Cristo, así como había gente que se bautizaba, recordamos lo que vimos hace unos versículos atrás, gente blasfemaba, gente eh, era sumamente dura y yo creo que inclusive hasta hostil con Pablo. Y obviamente pues Pablo ya había pasado por muchas tribulaciones y dijo, pues no sé si en esta me voy a quedar. Vivir está en Cristo y para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y así como yo creo en Cristo, también voy a padecer por Cristo. Yo me imagino a Pablo en las noches orando al Señor, Señor, gracias por el trabajo que me das, gracias por el compartir tu palabra, gracias por la gente que está yendo a ti, pero yo no sé qué va a pasar con mi vida. Ya pasó en Berea, ya pasó en Atenas, ya pasó en Tesalónica. Aquí me pueden apedrear, ¿puedo yo quedar aquí? Dame fuerza, dame fortaleza. Y mis hermanos, el Señor que es tan bueno, tan santo, tan justo, tan dador de gracia, esa gracia tierna para con nosotros. Dice que se le aparece en visión Jesús en la noche y le dice, Pablo, no temas. Pablo, no temas, yo estoy contigo. Sigue hablando. No calles. Versículo 10, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor, mis hermanos. Yo estoy con ustedes, los creyentes, todos los días, hasta el fin del mundo. No temas. Yo estoy contigo. Nadie te atacará para hacerte daño. Y hermanos, vean esto me encanta, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Escucha esto, yo tengo mucho pueblo. Todavía no había la cantidad de creyentes que iba a haber, pero Dios ya está viendo lo que no es como si ya fuera. Pablo comparte el Evangelio porque así como hay mucha oposición, hay mucho pueblo mío escogido desde antes de la fundación del mundo. Y van a llegar a Jesús, van a llegar a mí. Y van a ser parte de esta gran iglesia en Corinto. Y yo te estoy protegiendo, Pablo. No tengas miedo. Esfuérzate y sé valiente. Y es lo mismo hoy en día, mis hermanos. Esfuérzate y valientes. No teman. Nada está fuera de la voluntad de Dios. Nada pasa por su voluntad. Hasta que el Señor te diga, hasta aquí estuvo, o vete a otra ciudad, tenemos que confiar en las promesas eternas y fieles de Dios. No temas. Esfuérzate y sé valiente. No te acongojes, no tengas miedo. Ten miedo del Señor. Comparte su palabra. Porque es tu privilegio, hermano, es mi privilegio. Sé de bendición para los que te rodean. Empezando con tu familia, empezando con tu cónyuge, que es lo más importante. Versículo 11. Así que Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. En Tesalónica estuvo Pablo 3 semanas y hubo convertidos y una poderosa y grande iglesia llamada Tesalónica, que tenemos su carta de la iglesia la primera y segunda carta de Tesalonicenses, perdón, estoy un poquito enredado. Luego llegó Berea, estuvo ahí no sabemos cuánto tiempo, pero también hubo convertidos, hubo ahí una iglesia. Luego estuvo en Atenas, estuvo ahí, no sé, 1 o 2 días, y también hubo convertidos. Y llega a Corinto Pablo, hay salvación, hay oposición, pero Dios le dice, no temas, Pablo, estoy contigo. Y Pablo, en ese momento, Señor, yo estoy en tus manos, yo estoy delante de ti. Y se quedó allí 1 año, 6 meses, hermanos. Se dice poco, se dice fácil, pero 1 año, 6 meses de oposición es bastante tiempo, pero también de gozo, de gozo. Y estaba yo leyendo mi devocional, hermanos, esta semana, estaba en Apocalipsis, y pues, siempre esta parte me impacta porque dice que cuando a un ángel habló con Juan, le dice, toma este librito, el librito del Evangelio Eterno, y cómelo. Va a ser dulce en tu boca, pero te va a amargar el estómago. Dice que Juan que lo comió y efectivamente era dulce.
Era dulce ese libro. Pero una vez que lo ingirió, amargó su estómago. Mis hermanos, esa es la vida del cristiano. Es dulce. El Evangelio es dulce primeramente para tu vida, para mi vida. Es dulce cuando vemos a la gente llegar a Cristo y que pecadores condenados al infierno vayan al cielo, ahora sean transformados. Pero es amargo cuando la gente se opone, cuando la gente blasfema de Dios, cuando hay familia tuya que no quiere saber nada de Cristo, hasta te retira la palabra. Pero Dios sigue siendo su trono. Dios sigue siendo soberano. Y ya es en la gloria, amén. 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Cuánta fortaleza Dios le dio a Pablo para estar ahí. Y cuánta fortaleza Dios nos da a nosotros para estar allí. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces no pedimos fortaleza. Muchas veces preferimos quedarnos callados, ser cristianos del FBI, de la secreta, ¿verdad? Que nadie sepa que soy cristiano. ¿Y cómo va a obrar Dios en tu vida, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo va Dios a darte fortaleza si ni siquiera se la pides? Estás metido en tus cosas personales, en tu propio reino personal y no en el reino de Cristo. Mi hermano, en verdad, arrepiente de eso. Si estás metido en tus cosas, pero no sirviendo como un buen soldado de Jesucristo, como alguien que fue salvado por gracia. Pide al Señor fortaleza, al Señor gracia, para que Él pueda usar tu vida para su gloria. Porque para eso Dios nos transformó, para su gloria, para su honra y para su alabanza. Amén. Y esto, mis hermanos, nos lleva al punto final de esta mañana, al punto número 4. La frustración de sus enemigos. La frustración de sus enemigos. Tenemos nuestros amigos en Cristo, tenemos los convertidos que el Señor en su gracia nos permite tener, tenemos la comunión perfecta con Dios, que es lo más importante, pero también Dios frustra a aquellos que quieren hacernos daño. Versículo 12 y 13. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Esto a mí me llena de asombro, pero también de enojo. Porque los judíos, mis hermanos, no deben tener otro Dios más que Yahvé, ¿cierto? De hecho, tanto ellos creen en Dios, en Jehová, que por eso blasfeman de Jesucristo, porque no lo consideran como Dios. Pero como ven que no pueden contra Pablo, y que está viendo gente que está llegando a Jesús, arrebatan a Pablo, y lo llevan al procónsul y dice: este persona de los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y aunque bien es cierto, se refieren al Antiguo Testamento, al Dios de la Biblia, pero en muchas ocasiones, como hemos visto, también dicen: no, es que tenemos un rey que es César, y es contrario a la ley romana servir a otro Dios. O sea, ellos caen en condenación sobre condenación al ocupar métodos tan viles, métodos tan contradictorios a la ley judía para hacer caer a Pablo. Y es lo mismo hoy en día, mis hermanos. Progresistas, ideólogos, gente de otra religión que dicen ser cristianos buscan la forma de hacernos callar, de torcer la ley, de ocupar lo que más ellos aborrecen para que nosotros podamos caer. Pero Dios sigue estando en nuestro trono, Dios sigue teniendo control soberano de nuestras vidas. Versículo 14. Y cuando Pablo iba a hablar, Pablo nunca se iba a quedar sin defensa. Pablo iba a decir: bueno, pasa esto, Galión. Pero no tiene oportunidad, porque mira lo que pasa. Galión dijo a los judíos: judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría, como sea razonable. En pocas palabras, miren, si esto fuera algo que Pablo hizo, robó, mató,
violó a alguien, ¿verdad? Atentó contra la soberanía de Roma. Pues, tráigame a Pablo. Está bien. Tráigamelo. Versículo 15. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Hermanos, había más sabiduría en este hombre impío que no creía en Dios, que tenía sus dioses, que en estos judíos que decían amar a Dios y seguirle y tener las escrituras. ¿A quién te suena Galión? Exactamente a ese mismo. A Pilato, hermanos. Que vio que Jesús era justo. Y no quería saber. No, dice, este hombre es justo, no tengo nada contra él. No, crucifícale. Pero ¿qué han mal hecho? Crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros. Y sí, esa gente está en el infierno. Y lo mismo ahora. Hay, hubo más sabiduría en Pilato y en Galión que en los judíos que tenían la Biblia y tenían al Señor. Y hermanos, a veces, lamentablemente, la gente de afuera llega a tener más sabiduría que los que dicen ser cristianos o que los que dicen tener una religión y a Cristo. Mis hermanos, en verdad, si no dejamos que el Señor maneje, maneje nuestras vidas, que sea su Espíritu Santo el cual nos lleve, es poco nulo lo que vamos a hacer. Vamos a caminar sobre nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia, nuestra propia forma de ver las cosas y vamos a hacer puras tonterías. Vamos a meter la pata una, dos, chorros, 100,000 veces. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, ya ustedes. Ya, estuvo suave, dijo Galión. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó, los corrió del tribunal. Ya, sáquese de aquí. Mis hermanos, seamos sabios, no en nuestra propia opinión, en Cristo Jesús. No te pase como a ellos que Dios frustre tus planes, porque no son acorde a su voluntad. Versículo 17. No contentos con esto, ¿verdad? No contentos con esto. Entonces todos ellos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Como una forma de que Galión pues actuara a su conveniencia de los judíos, comienzan a pegar a un hombre para que Galión intercepte. Yo les dije que ustedes se vean con ellos, a mí no me importa nada. Pobre de Sóstenes, ¿qué culpas tenía él? Pero eso es el pecado del mundo. Hay mucha gente que paga cosas que no debería de pagar, pero eso es el pecado, mis hermanos. Es el pecado. Y hermanos, en esta mañana mi deseo es que tú tengas ánimo, ánimo en tu vida. Que tengas tú esos amigos en el Señor, con los cuales tú puedas, mis hermanos, sostenerte, apoyarte. Que tú estés tan metido en el Señor que lleves a gente a sus pies. Que tengas esa comunión íntima con Cristo. Y que veas cómo Dios frustra los planes de tus enemigos, que ni aman a Dios, ni le temen, y blasfeman de su nombre. Hermanos, esta es la última predicación de este año. Próxima semana tendremos la primera predicación del año nuevo. Y yo en verdad deseo que lo que resta estos días, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, tú se la des a Cristo. Amén. Vamos a orar esta mañana. Señor, te damos en esta mañana las gracias, Señor, porque nos permites hasta este momento tener la última predicación de este año. Gracias, Padre, por tu palabra, que es medicina a nuestros huesos, es salvación para nuestras almas, es transformación para nuestras vidas, Señor.
Padre, te pedimos perdón las veces que nos hemos quedado callados y lejos de compartir el Evangelio, hemos sido de mal testimonio para la gente que nos rodea. Permítanos ser como Pablo, Señor, entregados, pero sobre todo ser como Jesús, completamente entregados al ministerio. Tener esos amigos que nos apoyen, que sean de consejeros inclusive, de beneficio, de ver gente que llega a tus pies y de ver los planes de nuestros enemigos frustrados, Señor. Permítenos, Señor, vivir en tu voluntad por lo que resta del año y por el año que comienza, si tú así permites que vivamos, Señor. Padre, te amamos, Señor Jesús, te bendecimos esta mañana. Gracias por esta última predicación. Dejamos todo en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos en esta mañana despedidos. Que pasen un muy bonito año nuevo y nos vemos la próxima semana, si el Señor permite, para la primera predicación del año nuevo. Dios les bendiga, hermanos.